Pero para que se entienda, el conductismo viene a decir pues también un poco lo mismo, que el ser humano no es un sujeto libre, sino que simplemente es el resultado de su historia de aprendizaje y que simplemente es una especie de monigote que reacciona a los estímulos y a las respuestas, bueno, y a las contingencias de esas respuestas. Muchas críticas que se hacen al conductismo o al análisis de conducta son realmente críticas a la terapia cognitivo-conductual, ¿no? O más análogo, yo casi hablaría de mismo perro, distinto collar. Para empezar, lo que nosotros habíamos planteado, si os parece bien, es que se definan un poco los enfoques, tanto por los propios participantes que definan su enfoque, como que luego pues, se pueda definir por parte de los otros el enfoque contrario, si lo veis bien. ¿Podemos empezar así? ¿Sí? Vale, pues si quieres tú mismo, Buenaventura. Bueno, yo quiero empezar, si me lo permitís, dándole las gracias a Ernesto Castro, el filósofo, que fue un poco el que nos conchavó para que hiciésemos este conflicto. Y bueno, pues creo que todos le tenemos mucho cariño porque ha pasado por nuestros canales y mandarle desde aquí un abrazo. Y bueno, pues es verdad que cuando hablamos de humanismo, hablamos de como ocurre en todos los paradigmas de psicoterapia, luego hay diferentes vertientes. Es verdad que además en este caso el humanismo tiene una peculiaridad que no ocurre en otros modelos, que es que tenemos de una parte que es la mayoritaria no empírica, pero actualmente sí que hemos virado a nuevos modelos empíricos y creo que es un poco difícil hablar del humanismo en su conjunto, pero yo creo que nosotros sobre todo pues vamos a hablar desde el punto de vista de la psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers, de la Gestalt de Fritz Perls, supongo que algo de existencialismo, y la terapia focalizada en la emoción de Grinberg, que es poco conocida, que es este modelo empírico y científico de la psicoterapia humanista. Es verdad que hay mucha gente que lo intenta plantear como un modelo nuevo. Yo no creo que sea tanto un modelo nuevo, sino más la estructuración, estandarización y aplicación de metodología científica de lo que la terapia humanista yo hacía, pues bueno, de una manera desde modelos fenomenológicos y no empíricos, ¿no? Sobre nuestro modelo de construcción de conocimiento, pues nosotros fundamentalmente nos basamos en la fenomenología. Bueno, tú ahí ve corrigiéndome si tal, que para que la gente lo entienda, pues se parece al método científico en la idea de que nosotros buscamos fenomenología es el logos y fenómeno, el estudio del fenómeno, porque nosotros también intentamos encontrar las correlaciones causales entre la variable independiente y la variable dependiente como una manera de explicar el comportamiento del paciente, pero lo que ocurre es que no aspiramos a la medición ni a la universalización del resultado. Es decir, a mí me interesa lo que ocurre en el fenómeno de ese paciente en concreto, ¿vale? Pero digamos que en ese sentido pues también trabajamos desde hipótesis causa-efecto para intentar entender el comportamiento de nuestros pacientes. Fundamentalmente, aunque no solo en eso, para nosotros la manera en la que... Bueno, a mí no nos gusta caer en determinismo de hablar de que la manera en la que funciona un sujeto determinado es algo. De hecho, nosotros creemos bastante en la libertad del ser humano y la capacidad de trascender ciertos procesos, pero para que nos entendamos y la gente lo pueda entender, pues sí podemos decir que los contextuales hablan de que las contingencias y el contexto es lo que guía la conducta, o los cognitivistas hablan de que la narrativa o el pensamiento es lo que guía el comportamiento humano. Nosotros diríamos que es la experiencia en el sentido de el proceso experiencial, la sensación subjetiva, lo que yo siento y vivo cuando estoy en un momento determinado, y le damos especial importancia al proceso emocional en ese sentido. Es verdad que muchas veces se habla de que parece que solo trabajamos con la emoción, en un sentido práctico sí, es decir, luego en terapia probablemente lo que más tocamos son los procesos emocionales, pero es verdad que realmente hablamos de la experiencia
y un poco nos basamos en la idea de que, bueno, aquí hay una dualidad que puede parecer un poco contradictoria, y es que nosotros nos basamos mucho, por un lado, en una idea un poco biologicista o darwinista, que es la idea de la autorregulación biológica, que más o menos lo que viene a decir es que los seres humanos pues tienen una capacidad intuitiva de entender lo que necesitan. Es muy fácil entenderlo en un proceso fisiológico. Pues si yo, por ejemplo, tengo un déficit de hidratación, mi cuerpo crea una sensación de sed y esa sensación de sed me empuja a una acción adaptativa, que es el hecho de beber agua, y cuando soluciono esa necesidad de hidratación, esa sensación desaparece y deja un espacio para que aparezca una nueva sensación. Bueno, pues digamos que la tristeza, la rabia, la culpa, el deseo sexual y los diferentes registros emocionales cumplirían esa misma función. Y esto puede parecer muy biologicista, pero a la vez converge con un modelo filosófico que viene eminentemente del existencialismo, donde digamos que la psicoterapia humanista, desde mi punto de vista, y esto entiendo que puede ser un poco más polémico, yo creo que es la que tiene la visión más optimista del ser humano, ¿vale? Sé que esto se ha flexibilizado mucho y entiendo la crítica que me vais a hacer ahora, pero para que la gente lo entienda en el contexto histórico que surge esto, pues digamos que primero teníamos el psicoanálisis, donde vienen a decir que lo que guía el comportamiento humano es algo que ocurre en su inconsciente y que todo viene resultado de la infancia, con lo cual el sujeto no es libre y de hecho necesita un analista para entender lo que le ocurre, porque él ni siquiera entiende muy bien por qué hace lo que hace. Y luego digamos que, y vuelvo a lo mismo, sé que me vais a matizar esto muchísimo y sé que estoy haciendo un reduccionismo, pero para que se entienda, el conductismo viene a decir pues también un poco lo mismo, que el ser humano no es un sujeto libre, sino que simplemente es el resultado de su historia de aprendizaje y que simplemente es una especie de monigote que reacciona a los estímulos y a las respuestas, bueno, y a las contingencias de esas respuestas. El humanismo en esto, pues cuando surge es muy disruptivo, porque viene a decir que no, que el ser humano tiende a la adaptabilidad, que bueno, en eso sí hay una convergencia con vosotros, pero sobre todo tiende al crecimiento y y el ser humano es libre. Nosotros un poco lo que venimos a decir es que es verdad que podemos hablar cada uno de su modelo de terapia, pero es verdad que parece que hay una serie de cosas que explican un poco el funcionamiento humano, o hay unas ciertas tendencias o mecanismos. O sea, de hecho, nosotros no negamos nada de lo que postuláis. Digamos que para nosotros la crítica está en qué más hay aparte de eso. Pero bueno, antes de entrar en esa parte, y lo que ocurre es que, bueno, pues lo que sabemos es que el cerebro o la mente, por el principio de economía cognitiva, lo que tiende es a automatizar procesos. Pero nosotros creemos que si la persona pone el foco en su proceso experiencial, es capaz de crear, nosotros le llamamos darse cuenta o awareness, es capaz de entender lo que le está ocurriendo y ahí puede romper el automatismo, ¿no? Es decir, o sea que realmente no hay que el aprendizaje es algo muchísimo más flexible y que yo puedo en un momento dado romper toda mi historia de aprendizaje y funcionar en contra. Lo único que necesito es tener ese proceso de darme cuenta que normalmente como funcionamos en automático, pues simplemente hay algo que se repite y que coge una cierta inercia conductual y bla, 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 bla. Entonces, donde pondría el foco la psicoterapia humanista es en desarrollar esa capacidad de conciencia que tiene el sujeto de su propia experiencia como la manera de entenderse, ¿no? Por decirlo de alguna manera, yo sé lo que me gusta comiendo desde mi propia sensación, ¿no? Cómo siento esta comida en la boca, qué me provoca, cómo me siento, cómo luego la digiero. Y entonces ahí hay un autoconocimiento que es mucho mejor que cualquier conocimiento empírico, que para nosotros cae en un reduccionismo. Es decir, yo me entiendo desde mi propia experiencia y aunque a veces hablemos de lo mismo, las experiencias pueden ser diferentes. Pues yo qué sé, tú y yo podemos entender algo diferente por qué es amar, o qué es el enfado, o qué es justo o no.
¿no? Y luego la idea es que el sujeto, desde ese autoconocimiento a través de la conciencia, ejerza su libertad. Es decir, digamos que no pasaríamos mucho en esta idea de existencialista de Sartre, de que el ser humano está condenado a ser libre. Entonces, cuando yo soy consciente a través de mi experiencia de eso, yo puedo posicionarme ante eso que ocurre, ¿no? Pues yo, por ejemplo, me puedo dar cuenta que siento rencor hacia mi hermano y no puedo evitar sentir ese rencor, eso tengo que aceptarlo y tengo que permitírmelo sentir y entender de dónde viene y tal, pero luego yo sí que puedo posicionarme ante eso. Bueno, pues siento rencor hacia mi hermano, pero yo quiero trascender esa experiencia, ¿no? Yo quiero poder perdonarle o yo quiero tal, y ahí pues nuestra intervención clínica lo que intenta es facilitar que el sujeto pueda entenderse, tomar una posición y luego acompañarle y intervenir técnicamente para que pueda implementar esa posición, ¿no? Vale, vamos a cortar por ahí, vale. luego seguimos profundizando. Vale, genial, genial. Determinismo, libertad, etc. Sí que quiero, Juan Pedro, no sé si quieres añadir algunos otros conceptos clave sobre el humanismo para poner un poco en contexto. Estamos viendo mucha filosofía de la ciencia por aquí, pero ¿te gustaría ir más allá? ¿Conoces realmente los principios filosóficos que sustentan los distintos enfoques psicológicos? Porque toda psicología parte de unos presupuestos filosóficos. Y casi debería estar prohibido intentar comprender la psicología o cualquier otra ciencia sin comprender la filosofía que hay detrás. Si quieres profundizar en ello, en Engrama tenemos nuestras formaciones de experto en filosofía de la ciencia y filosofía de la psicología. Revisa la descripción del vídeo o descubre el catálogo completo en www.engramapsicología.es. Bueno, la verdad es que no mucho más porque, sinceramente, Ventu creo que lo ha hecho muy bien. Sí que simplemente añadiría que cuando hablamos de psicología humanista, lo que estamos haciendo es heredar toda la tradición de filosofía humanista y existencialista, que es conocimiento humano, ¿vale? De gente que ha pensado, que ha razonado a lo largo de siglos y milenios, y que es un tipo de conocimiento que, si bien no se ajustó porque la ciencia como método de conocimiento llegó después, fue y es igual de funcional que el mismo razonamiento y conocimiento y forma de pensar que nos llevó a construir pirámides, a cruzar océanos, a construir murallas gigantescas que han durado siglos y milenios. Es decir, la ciencia llega después, pero hay una forma de conocimiento y crecimiento humano que es científica, igual de fiable, o bueno, igual, o al menos muy fiable y muy sólida, y que hay un conocimiento del humano que no podemos despreciar y que en el fondo, en mi modesta opinión, en el desarrollo histórico de la psicología, en ese rigor que nos autoimpusimos o que nos imponían las ciencias positivas y tuvimos que reducir el ser humano a la mínima expresión, estímulo-respuesta, hemos ido incorporando variables, y esa incorporación de variables y lo que los estudios poco a poco van evidenciando, de alguna manera lo que refleja es precisamente una parte importante de ese conocimiento que ya traíamos. Eso es lo que yo añadiría. Vale, entraremos también luego en la concepción de ciencia y más cosas que has comentado, pero si queréis, por la parte más conductista, digamos, Carol. Vale, bueno, yo lo primero también agradeceros a todos los que estáis aquí. Creo que va a ser una conversación muy fructífera, a Engrama, por supuesto. Ernesto Castro no tengo la suerte de conocerle, pero me encantaría, pues le he escuchado bastante. Y nada, pues es interesante que ya a nivel de definiciones y de enfoques vamos a diferir y yo creo que va a ser bastante interesante. Bueno, pues lo que yo creo que es más importante es hablar primero de el modelo filosófico que tenemos, ¿no? Que en ese sentido, o sea, tenía yo aquí algunas notas como para, ver qué cosas puedo aportar en cuanto a lo que habéis dicho, que en primer lugar tenemos que hablar del conductismo. O sea, el conductismo es una aproximación filosófica que implica una forma de acercarnos al objeto de estudio, que es la conducta, que de aquí quiero hacer otro aparte, que para nosotros conducta es mucho más que estímulo-respuesta. Recomiendo un artículo de Esteva Freisa que se llama ¿Qué es conducta? Ya de antemano, que tiene como 8 páginas y es muy difícil de leer, pero es maravilloso. Y he visto en algunos debates que hay gente que dice, bueno, si para vosotros todo es conducta, entonces ya no hay debate. Y eso es a nosotros lo que nos gustaría que pasase, pero no para que no hubiera debate, sino para que
entendamos que hay diferentes formas de nombrar un fenómeno que a lo mejor nosotros estamos llamando conducta y vosotros estáis llamando lo que sea. Entonces, este modelo filosófico tiene ciertas premisas, por ejemplo, el monismo, que está en contra del dualismo cartesiano, por ejemplo, el determinismo, que quiere decir que el universo se rige por ciertas leyes que son las que son y es un lugar ordenado, que yo creo que ahí podemos diferir en cuanto a si el ser humano es libre o no es libre, porque sí que es verdad que el psicoanálisis también es determinista y el análisis de conducta también es determinista. Tenemos una perspectiva antimentalista, que quiere decir que nosotros no pensamos que hay una mente en un sitio y un cuerpo en otro, sino que todos somos uno, que es como un sinónimo de monismo, pero cuando dices antimentalismo se entiende que no consideramos que existe un modelo que se llama mente, que está arriba y nosotros estamos abajo, que ahí recomiendo el concepto de lo mental de Ryle, que es un libro difícil pero interesante. También tenemos una perspectiva pragmatista, pues somos muy parsimoniosos, consideramos que si hay una explicación más sencilla que otra, es mejor coger la explicación sencilla. Tenemos una perspectiva contextual, que eso quiere decir que no pensamos que los seres humanos somos ratas de laboratorio, que estamos en presencia de estímulos y ya está, sino que estamos en un contexto, ese contexto tiene variables disposicionales, hay una cultura, hay una serie de normas, o sea que todo lo que nos pasa en un contexto. Y luego, por último, y más importante, que la conducta es el objeto de estudio, o sea que todas estas premisas son para resumir que nosotros estamos interesados por el fenómeno de la conducta. Y es verdad que nuestra orientación tiene un punto de vista más heredado de modelos más científicos inicialmente, que luego hablaremos de qué es o no ciencia, y de acuerdo con que el humanismo bebe de otros sitios, y eso también puede ser interesante. Esto no quiere decir ni que sea mejor ni peor, pero es verdad que el análisis de conducta bebe del análisis experimental de la conducta, que es la experimentación, luego estaría el análisis aplicado de la conducta, que es la aplicación más en clínica, y todo eso está enmarcado en el conductismo como tal, que es la filosofía de la ciencia. Creo que es un breve resumen ahí. No sé si quieres aportar. Sí, a ver, lo has completado todo bastante bien. Yo puedo añadir, si acaso, alguna, no sé, quería meter alguna cuñita, ¿vale? Que es que todo esto que estamos hablando, todo esto que analizamos, esta forma de entender el comportamiento humano, que ha escrito también Carol, también es humano. Es decir, como que esta parte también es humana. Sé que es un poco tramposo decir esta frase así, porque lo que no quiero dejarme fuera es que también es humano lo que ustedes han propuesto, ¿no? Es decir, esa visión. Y por supuesto es importante tenerla en cuenta o nutrirse de ello, ¿no? Pero eso no anula o no quita que podamos entender el comportamiento humano analizándolo desde esto, con esta filosofía de base y desde estos principios que extraemos desde la investigación, etcétera, ¿no? Sobre todo, yo creo que esa aclaración, que creo que es importante hacerla, aunque aquí todavía no hemos ido a ello, voy poniendo la venda antes que la herida, que es que no es como tal terapia cognitivo-conductual o otras derivaciones que ha habido, porque sí que es cierto que gran parte de esas técnicas que se utilizan, por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, provienen de aquí, ¿no? Pues podemos irnos a la investigación de Mercover-Jones de sensibilización, que utiliza el principio o se basa en el principio de contracondicionamiento, y eso puede estar como técnica dentro de las terapias cognitivo-conductuales, pero no es análisis de conducta, ¿no? Entonces, es importante matizar eso, porque muchas críticas que se hacen al conductismo o al análisis de conducta son realmente críticas a la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es decir, esa patologización, esos estudios que yo entiendo también de dónde viene, ¿no? Que la terapia cognitivo-conductual, o que desde esos enfoques se buscase aproximarse más a un modelo biomédico y hacer ese tipo de investigaciones, pero no es análisis de conducta, Sí. ¿no? Y eso, de hecho, para nosotros se desvía de uno de nuestros principios, que es ese enfoque ideográfico, ¿no? Y ese estudio de n igual a 1. Y yo tengo una persona delante y tengo que entender a esta persona concreta. Y aquí añado algo más que me anotaba antes, de algo que han comentado, que es que no sé cuál ha sido el disparador que me ha llevado a esto, pero quiero enfatizar que como analistas de conducta
tenemos que tener en cuenta, y esto también como precaución profesional cuando hacemos el análisis, que nosotros tenemos que entender qué función tiene para esa persona esos estímulos, esas respuestas, etcétera, no para mí, ¿no? Es decir, que para mí puede significar una cosa, comportarme de una manera, que alguien me hable en cierto tono, que relacionarme de cualquier forma con el entorno, que no tiene por qué ser la manera del otro. Exacto, ¿no? Y bueno, hay muchísimas cosas que hablar de libertad, del awareness, que me parece muy interesante comentarlo, pero que creo que podemos comentar. Yo luego. ahí, si os parece, o sea, quería un poco primero como plantear la posición y creo que ahí puede haber una sensación mucho más de bloque o de enfrentamiento. Sí decir que desde mi punto de vista, no sé qué pensáis. Bueno, una cosa que sí quiero matizar, porque es verdad que creo que en general la mayoría de los psicólogos, o digamos que tienen más conocimientos conductistas que el humanismo, que somos de las 4 grandes vertientes, somos la minoritaria. De hecho, la APA creo que dice que solamente el 7% de los psicólogos de la APA son humanistas, o sea, que es verdad que somos unos putos frikis, vamos a asumirlo. Entonces, yo simplemente lo he dicho como de manera tal, quizá por mi experiencia de docente, explicándolo o digamos que independientemente de esta diferencia de modelos, luego en la praxis clínica yo sí que creo que especialmente con las terapias de tercera ola realmente es el modelo más similar o más análogo, yo casi hablaría de mismo perro, distinto collar, ¿vale? En cómo luego se ejecuta en la praxis clínica. Otra cosa es las explicaciones que damos de esos procesos, ¿vale? Pero es verdad que cuando yo hablaba de que el individuo se entienda a través de su propia experiencia, pues digamos que para que la gente lo pueda entender, y creo que de este marco todo el mundo va a seguir mejor el debate, pues se parece mucho a esta idea de la evitación experiencial de Stephen Ace. Es decir, hay algo que el sujeto no quiere sentir, evita. Nosotros diríamos que como lo evita no puede entenderse, no puede conocerse a sí mismo en algo que no hace, y entonces ahí normalmente suele haber una historia de dolor a lo largo de su vida y la persona aprende a protegerse. Nosotros ahí sí usamos el término de neurosis aplicado a esto, pero bueno, para que nos entendamos, es una evitación, ¿vale? Y entonces, normalmente, en lo que es la labor clínica, nosotros intentamos que el paciente tenga un contacto y una experiencia para poder entenderse en todo, porque claro, normalmente a donde más le llevas es a lo que más evita. Entonces, para que la gente lo entienda, y es resumir mucho, pero haríamos una especie de exposición intensiva a los registros emocionales y experienciales que el sujeto no quiere sentir, como por ejemplo, siento rabia hacia mi padre y eso me hace sentirme mala persona y entonces evito esa rabia y me autoengaño en esa rabia. Bueno, pues yo te voy a ayudar a conectar con esa rabia, a expresarla, porque viviéndote en esa rabia puedes entenderte. Quizá la gran diferencia en la praxis, aparte de la relación terapéutica o determinado tipo de técnicas, o sea, a mí me gusta mucho, hay un paper por ahí de Luciano y Stephen Ace que me gusta mucho, el propio Stephen Ace lo dice, las terapias de tercera ola son la aplicación del enfoque de las terapias experienciales con la metodología de la modificación de conducta. Y yo creo que es eso, o sea, y yo eso no lo veo como un problema, sino que lo veo como algo muy interesante. Es decir, de hecho, cuando veníamos en el tren lo estábamos hablando Juan Pedro y yo, cómo yo creo que el conductismo ha ido incorporando todos estos elementos más existenciales que planteaba la psicoterapia humanista y cómo la psicoterapia humanista se ha ido conductualizando en el sentido de que con la terapia focalizada en la emoción hemos dejado una terapia que se basaba mucho en la intuición y en la conexión con el paciente y en lo que ocurría a nivel fenomenológico a empezar a estandarizar más procesos y tener evidencia empírica que tenemos a día de hoy. Que eso también podemos hablar. Nosotros somos más humanistas clásicos y es verdad que con este tema de convertir la terapia humanista en terapia empírica, pues sí que tenemos una relación un poco amor-odio, porque hay cosas buenas, pero cosas también que en la misma crítica que os haríamos a vosotros, creemos que se peca de cierto reduccionismo, ¿no? Pero lo que sí que quiero decir es que eso, que creo que a nivel práctico hacemos algo bastante parecido. Eso, lo único es que nosotros cuando hablamos de conectar con esa emoción y de permitírtela sentirla y expresarla y actuarla y conocerte en esa experiencia,
digamos que para nosotros lo que sana no es meramente la exposición y la habituación, sino que creemos que hay un proceso de transformación de la propia experiencia. Dependiendo del modelo tiene un nombre, pero bueno, yéndonos al empírico, es lo que Greenberg denomina experiencia emocional correctora, que consiste en, bueno, pues os pongo un ejemplo que creo que se va a entender mejor. Él fue mi terapeuta y recuerdo, bueno, y a mí me hicieron bullying de pequeño, ¿no? Y entonces yo tenía una sensación, o la parte que yo evitaba era pues esa parte mía que tiene una experiencia de rechazo, de haber sufrido, de sentir que hay algo en mí que no es suficientemente bueno, ¿no? Y entonces un día estábamos haciendo una sesión y entonces él me hizo una técnica fenomenológica que, para que la gente nos entienda, era una especie de exposición en imaginación, y él me dijo, bueno, pues imagínate delante tuya toda la gente que te hizo bullying, ¿no? Y entonces, bueno, ¿quién ves? Pues está fulanico, está malonico, tal, y qué te dicen y cómo te estás sintiendo y tal. Y de pronto hay un momento en el que él me dice, no, fíjate, hay alguien más criticando a Quasimodo, que era como a mí me llamaban. Y me dice, estás tú ahora, ¿no? Y entonces yo de pronto vi cómo había un Ventura adulto que me seguía señalando y diciéndome, pues, o sea, no me importa decirlo, yo tuve un tema de un rechazo por una deformación que tenía en la mandíbula por un tema de aspecto físico, y entonces a mí cuando me operan, mi compensación o mi manera de evitación, diciéndolo en vuestra terminología, pues fue tener un cierto enganche a seducir, ¿no? O sea, digamos que si cuando he sido feo he sufrido, pues si me estoy ligando a una chica guapa, me estoy protegiendo de eso, ¿no? Y entonces ya muchas veces no era simplemente ligar, sino era intentar protegerme y compensar esa neurosis, ¿no? Entonces cuando él me hace ver que al Ventura adulto tampoco le vale Ventura, porque le pone condiciones, solo eres digno, solo eres válido cuando ligas, cuando consigues ciertas cosas, yo ahí tuve un momento de romperme a llorar y de sentir y ante ese Ventura Quasimodo, que yo siempre lo había vivido con rechazo, con vergüenza, con malestar, de pronto sentí una profunda sensación de compasión y de pena y de decir, ¿cómo me puedo estar tratando así? Y me vale, o sea, no necesita hacer todo eso para ser una persona válida. Perdona, un poco, supongo que me he enrollado, pero creo que ahí se entiende mejor esa idea de que no es solamente exponerte a esa sensación de rechazo, sino que cuando estás en eso puedes convertir la experiencia. Y eso es un poco lo que, resumiéndolo mucho y cayendo en un reduccionismo enorme, pero es un poco lo que intentamos hacer ya en la versión aplicada, ¿no? No de la concepción del ser humano, sino, bueno, ¿por qué creemos nosotros que cura o cómo intentamos curar, perdonad el término biomédico, en psicoterapia humanista? Y luego sí que decir que es verdad que yo creo que en el tema del determinismo es donde menos de acuerdo vamos a estar, pero nosotros también tenemos una concepción monista. Es decir, nosotros no hacemos esa dualidad cuerpo-mente, yo a veces lo hablo porque se entienda, pero como modelo teórico nosotros casi que podríamos decir, para vosotros todo es conducta, para nosotros todo es experiencia. El ser humano siempre está experienciando algo, ¿no? Cuando hace, cuando piensa, cuando se emociona. Vale, vamos a seguir por ahí, vamos a seguir poniendo los cimientos, ¿no? Luego entraremos más en la parte tecnológica, aplicada, etcétera, pero quiero seguir contigo, Juan Pedro, con el tema de, estamos hablando ahora de esos axiomas filosóficos, del determinismo, del monismo, tal, más o menos creo que eso ya se ha dejado entrever, pero sí que quiero que nos respondáis a la pregunta por vuestra parte y luego que sigan la parte conductista, ¿no? De si la psicología sería una ciencia, si puede ser una ciencia, y por lo tanto eso va muy ligado justo a esta pregunta, de si la conducta sigue unas leyes y se puede estudiar, se puede llegar a conocer, ¿no? Este vídeo es solo un fragmento de un debate mucho más amplio que puedes encontrar completo en nuestro canal de YouTube. Una conversación en profundidad entre psicoterapia humanista y análisis de conducta, en la que hablamos de sus diferencias filosóficas y científicas, de cómo entienden el comportamiento humano y de qué implicaciones tienen estas diferencias a la hora de hacer psicoterapia. Tienes el debate completo en el enlace de la descripción. Y si quieres seguir profundizando en psicología, en Engrama también ofrecemos terapia psicológica online y formaciones para terapeutas, otros profesionales de la salud y grandes aficionados a la psicología y la filosofía. Tienes toda la información en la descripción.